esos 12 que entre ellos murmuraban? ¿Sí o no? En alguna ocasión Jesús iba caminando con ellos y voltea y les dice: ¿qué venían murmurando? Peleaban por el primer lugar, quién iba a estar a la derecha y quién iba a estar a la izquierda. Peleaban por quién sería el mayor en el reino. ¿No es cierto? Y tal vez podríamos encontrarles muchísimas fallas, pero quiero decirte que el evangelio no es un evangelio de gente perfecta. El único perfecto es Jesús. Nadie más. Sin embargo, Jesús, dice el apóstol Pablo a los de Filipos, siendo Dios se hizo hombre. Tomó forma de siervo, porque uno de los propósitos de la venida de Jesús no solamente era rescatarnos y limpiar nuestros pecados, sino también enseñarnos que realmente se podía perfeccionar el estilo de vida de las personas. Cada persona que conoció a Jesús, hablando de Jesús en su tiempo, cada persona que lo conoció, que caminó con él, invariablemente tuvo que ser confrontado a las cosas que ya mencioné, pero también invariablemente la mayoría de ellos tuvieron cambios trascendentales que marcaron su vida, la vida de sus familias, la vida de sus comunidades, y eso es el evangelio. Si nosotros no somos capaces de influir en otros, si no somos capaces de ceder en algunas cosas para que otros puedan ver a Cristo en nosotros, estamos fallando en el evangelio. Porque el evangelio no es llegar los domingos a la iglesia. El evangelio nos tiene que llevar a hacer cambios. Y yo te decía que normalmente los cambios nos afectan. Platicaban por ahí algún chascarrillo de un político que andaba en campaña y decía: es que tenemos que cambiar las cosas, y usted sabe cómo prometen tantas cosas, ¿no? Y hablaba de cambios y de cambios y de cambios. Y dicen que ese día llegó a su casa después de un meeting que tuvo por ahí. Estaba oscuro y abrió la puerta y se tropezó con un mueble. Y entonces se levantó todo el mundo y la esposa: ¿y qué pasó? Y es que moví la sala. ¿Y por qué andas cambiando las cosas, verdad? Porque a veces hablamos de cambios, pero no estamos dispuestos a cambiar nosotros. Es más fácil juzgar a otras personas, ver su imperfección. Es más fácil ver la imperfección en otros que en nosotros mismos. Y el evangelio tiene que ver con estos cambios. Vamos a la lectura de la palabra de Dios. Dice en el versículo 1 del capítulo 13, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado
no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les estuvo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Esta historia muestra una de las cosas más impresionantes de la vida de Jesús. Porque aunque ya había caminado con los discípulos casi un poquito más de 3 años, les había enseñado un sinnúmero de cosas, les había trabajado en transformar su mente, su corazón, había tenido un trabajo tremendamente exitoso, pero estaba a punto de ser entregado. La cena que menciona ahí era la última cena, de tal manera que interrumpe un momento de comunión con sus discípulos para dejar una enseñanza de cambios, una enseñanza de perfeccionamiento en el carácter. Pero las mejores enseñanzas en la vida se dan en la práctica. Amén. Podemos leer libros, podemos ver tantas cosas, pero la mejor enseñanza que tú puedes dejar, por ejemplo, a tus hijos, es cuando te ven hacer algo. Hijos, lean la Biblia porque es la palabra de Dios, pero nunca te ven hacerlo. Amén. Honren a Dios, pero no lo honras. Estoy hablando de gente que no viene a esta iglesia, por supuesto. Pero el mejor ejemplo se hace en la práctica. Así que Jesús les está a punto de dar una enseñanza poderosa. Y dice que se quitó el manto. El manto para un judío de ese tiempo, porque ya no visten así los judíos ahora, pero en ese tiempo el manto representaba todo. Representaba su seguridad, su protección, su autoridad. Pero Jesús iba a enseñarles que una de las cosas más importantes es despojarnos de quién somos para estar dispuestos a servir a otros. En la naturaleza humana, normalmente queremos ser servidos. ¿Sí o no? ¿No le gusta estar sentado en la mejor mesa y que le atiendan y tratar de tener lo mejor? ¿No es cierto? Esa es nuestra naturaleza humana. Por eso para los discípulos en ese momento venía a revolucionarles mucho más de lo que ya había hecho en esos años. Viene a decirles: lo más importante en el reino es servirnos. Ahora, servirnos no bajo un concepto de perfección, porque si quieres servir a alguien perfecto, no lo vas a encontrar. Y nuestra naturaleza tiende a servir
cuando las personas, ese es otro punto, cuando las personas tienen algo que darnos. ¿Sí o no? Pero en el reino de Dios no es así. Jesús se quitó su manto, tomó una toalla, se tuvo que haber hincado en el piso o medio sentado en el piso para lavar los pies de sus discípulos. Hoy en día la gente va con los podólogos. No es comercial, pero aquí también tenemos podólogos, ¿verdad? Está la hermana Priscila, está el hermano Mario Gómez, ¿verdad? Luego les pasamos la factura por el comercial. Pero hoy en día la gente va. Si yo le dijera a usted que el próximo domingo vamos a lavar los pies, ¿qué haría? Visitaba a los hermanos, ¿verdad? Se bañaba ese día aunque no fuera necesario. En ese entonces las calles no estaban pavimentadas como hoy. El calzado no era tan bonito como el calzado que traemos. No era tan cerrado como el calzado que traemos. De tal manera que aunque ellos se bañaran y se arreglaran y se perfumaran, simple y sencillamente al salir, entonces ellos estaban expuestos a la suciedad, al polvo, a lo que dejaban ahí los camellos en el camino, usted sabe. Por eso era una cultura que cuando las personas llegaban a una casa, el anfitrión tenía que lavar los pies de su invitado. Pero aunque era una cultura, a nadie le gusta lavar los pies a alguien que los tenga sucios. ¿No es cierto? Y más esos que si se quitan del zapato, la gente se empieza a caer y no es de la unción que trae. Amén. Me acuerdo que en la juventud un día hicimos un viaje. En los viajes uno se conoce más de lo que uno piensa, ¿no? Hicimos un viaje y había un hermanito que sin quitarse los zapatos y como a 5 metros, ¿verdad? No vivía aquí en Monterrey, íbamos a una iglesia allá en Australia. Pero qué bárbaro. Así que lavar los pies, el lavamiento de los pies que hizo Jesús fue mucho más que un simple ritual. Hoy aún la iglesia tradicional lo hace como un ritual, el día jueves, que le llaman el jueves santo, que todos los jueves deberían ser santos, ¿no es cierto? Y los lunes y los martes y los miércoles. Pero el Papa acostumbra y preparan a la gente para que le lave los pies, y no solamente se los lava, se los besa. Pero claro, son pies perfumados, arreglados, pero es un ritual. Porque sencillamente, ¿por qué puedo decir que es un ritual? Porque sencillamente la actitud de ellos no es la de Cristo. Una vez que Él lavó los pies de sus discípulos, de cada uno de ellos, regresó a la mesa a seguir conviviendo con ellos. Y de la mesa, un poquito de tiempo más adelante, lo aprenden para llevarlo a juzgarlo, para ir a morir en la cruz. Era todo el servicio. Jesús mismo hizo una poderosa declaración y Él dice: el Hijo del Hombre, hablando de Él mismo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si el Hijo del Hombre no vino para ser servido, entonces nosotros, que nuestro estándar es Cristo, tenemos que aprender a servirnos, a amarnos con todas nuestras imperfecciones. Le lavó los pies, mire a quién le lavó los pies: a Judas.
No, lavárselos a Juan, que era el discípulo amado, hubiera sido lo más sencillo. Pero a veces en nuestras relaciones acostumbramos a ponernos tachitas y palomitas, ¿verdad? A este sí, a este no. Y tal vez no vas a lavar los pies en lo físico de una persona, pero debemos aprender normalmente a ponernos por debajo de las personas. Hoy en día, le voy a poner un buen ejemplo. Hoy en día hay apóstoles por todos lados, que muchas veces ni siquiera reúnen las características de un apóstol de acuerdo a la palabra. Un día bromeando el pastor Cash Luna, yo creo que todos lo conocen, dijo: ya no hay pastores en Guatemala, solo yo quedo de pastor, ya son puros apóstoles todos. Y está bien, si cumplen con los requisitos está bien, ¿verdad? Yo acabo de venir de una reunión, estuve en el Distrito Federal, en una reunión de apóstoles, de una organización que se llama CIMA, que habla de apóstoles internacionales, no recuerdo exactamente bien el nombre, Confraternidad Internacional de Ministerios Apostólicos. Y tuvimos una reunión ahí, fui invitado porque unieron a todas, absolutamente todas o la mayoría de las denominaciones con doctrina correcta para pedirse perdón, porque a través de los años los movimientos históricos, por ejemplo, lo que le llamamos movimientos históricos a los bautistas, presbiterianos, metodistas, pues cuando llegó el pentecostalismo, ellos empezaron a criticar el pentecostalismo, a juzgarlo. Pero luego el pentecostalismo empezó a crecer en sus diferentes formas, y entonces el pentecostalismo se empezó a defender y empezó a criticar a los otros, de tal manera que ya se había convertido en como si no fuésemos todos evangélicos y todos lo somos con una doctrina correcta. En broma decían que los refrigerianos, ¿verdad? Porque usted sabe, la iglesia presbiteriana no danza como nosotros o no tiene las formas de nosotros. Algunos decían por ahí que los presbiterianos iban a llegar primero al cielo, porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y a los bautistas le decían los bautristes y bueno, un montón de muertodistas y bueno, tantas cosas ahí. Pero eso empezó a hacer daño. Y a los pentecostales decían que hacíamos tortillas cada culto, ¿verdad? Que aplaudíamos y empezó a haber una división. Cuando Jesús llamó a los discípulos, diferentes cada uno de ellos, y les enseña que era importante servirse unos a otros. Y esta reunión fue para pedirse perdón. Y llegaron los líderes nacionales de las denominaciones. Y tuvimos una gloria de Dios en ese lugar, porque ya no importaba cuál era su denominación o su apellido, sino entendieron que era importante no solamente pedirse perdón, sino ponerse al servicio unos de otros, para lograr lo que Jesús dijo, que sean uno para que el mundo crea. Pero el ser uno no solamente implica el estar aquí juntos, sino el estar dispuestos a ponerse por debajo para servirlos. Yo creo que ese movimiento va a fructificar. Nombraron representantes de estados, me pidieron a mí que sea el representante de Nuevo León, nos ungieron y pasamos un tiempo glorioso en ese lugar. Creo que son los tiempos de Dios, pero como iglesia local necesitamos aprender a entender
las imperfecciones del que está a tu lado. Voltea a ver al que está a tu lado, por favor, y dile: te amo con todas tus imperfecciones. Dile que así que espero que tú también me ames con todas mis fallas. Usted tiene una bendición que no tuvieron los discípulos. Aquí no hay Judas. Eso espero, por lo menos. Así que Jesús se pone por debajo de ellos, porque para lavar pies se necesita. Si yo te quisiera lavar los pies, yo no te los podría lavar aquí. ¿Qué tengo que hacer? Hincarme. Y la persona que se le lava los pies tiene que estar en un lugar más alto. Esto es, me pongo por debajo de ti. No es el lavar pies, aunque es lindo y es algo poderoso, que cosas poderosas suceden en lo espiritual cuando uno lo hace. Nosotros lo hemos hecho algunas ocasiones. Desde antes que fuéramos pastores con mi esposa, alguna vez el Señor nos mandó a hacerlo y había una gloria de Dios y hay un perdón entre la gente. Hay tantas cosas que pueden suceder cuando uno está dispuesto a lavar los pies. Pero no es el lavamiento de pies, sino es la actitud. La actitud real, no una actitud para que la gente vea, ni una actitud para ver qué bendición saco o qué puedo sacar de la otra persona, sino entender que en el reino de Dios el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta, dice la palabra, será humillado. Porque esto es el reino de Dios. Así que Jesús se hinca ahí con sus discípulos, empieza a lavar sus pies con todo lo que traían de suciedad. Recuerden que era una cena, ya habían andado todo el día en la calle. Pero Jesús quería mostrarles que entre ellos tenían que aceptarse como son. Aleluya. Qué fácil es juzgar a alguien. Qué fácil es creer que nosotros somos perfectos. Y no estoy justificando a aquellos que vivan en pecado, pues es un proceso y espero que entiendan el proceso. Pero la mayor bendición que un ser humano que conoce al Señor puede tener es ponerse por debajo de los otros y estar dispuesto a servirlo. Este paso es un proceso de perfeccionamiento. Tal vez para los discípulos fue la última enseñanza, fue la cereza del pastel. Podían hacer muchas obras, podían sanar enfermos, lo habían experimentado el que los demonios se les sujetaran, porque ese reporte le trajeron a Jesús. Habían visto la alimentación de los 5,000, viendo una provisión de parte de Dios sobrenatural. Habían hecho tantas cosas juntos, habían visto y habían caminado y lo habían practicado, pero faltaba la más importante: el humillarse entre ellos mismos, el estar dispuesto a humillarse y a amarse. Amar a quien te ama, hermano, es lo más fácil. Y Jesús les dice a los discípulos, en lo que ahí pasaje que leímos, Jesús les dice: ejemplo os he dado. ¿Para qué? ¿Se acuerdan lo que leímos? ¿Para qué le dio el ejemplo?
para que ustedes lo hagan entre ustedes. Aunque él se humilló, la intención no era que lo vieran a él como, él se humilló también. Gloria a Dios, es un tiempo tremendo el que pasó, una enseñanza tremenda, pero la enseñanza fue para que aprendiésemos a servirnos y a amarnos con las imperfecciones que tenemos. ¿A cuántas personas desechamos en nuestra vida? Aún dentro de la iglesia. Este sí, este no. Y nuestra naturaleza humana normalmente nos lleva a decir sí a aquellos que tienen algo que pueden beneficiarnos. Pero creo que tenemos que aprender a cambiar. Hubo muchas cosas a las que Jesús llamó a los discípulos. Muchas. Le revolucionó su mente y su corazón. La salvación para ellos fue algo que todavía cerca de la crucifixión de Cristo no entendían, porque era algo revolucionario el que alguien viniera y estuviera dispuesto a entregar su vida por otros. El ejemplo del lavamiento de pies no solamente lleva al servicio, sino a entender otras cosas como la salvación, como renunciar a la vida de pecado y entender que hay gente que nos puede guiar y tomar de la mano, aunque nos sintamos que tenemos más estudios o más preparación o una mayor posición económica. Siempre habrá alguien que te puede servir para guiarte a una vida de santidad. Siempre habrá alguien que te puede llevar a consagrar tu vida a Cristo. Siempre habrá alguien que pagará el precio para tomarte de la mano y aún trabajar en ti. Cuando has venido a Cristo, ¿cuántas veces la gente que llega a Cristo llega destrozada? En problemas, en vicios, en enfermedad, en problemas matrimoniales, en problemas con los hijos, ¿no es cierto? Y siempre habrá alguien que se humille y diga: yo me encargo de este, yo voy a trabajar con él. Aunque lleguemos como el hijo pródigo, ¿sabes por qué? Porque hay gente dispuesta a humillarse. Ahora la pregunta es: ¿estás dispuesto a humillarte? A una humillación no de palabra, sino de hecho. A mí me impacta la expresión de Jesús, esa de: el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Porque a veces nuestro orgullo nos lleva a querer ser servidos. Jesús, el Hijo de Dios, no vino para ser servido. Y lo vemos en sus 3 años y medio de vida ministerial, sirviendo. Donde había necesidad, ahí estaba Él. Donde había dolor, ahí estaba Él para mitigar el dolor. Donde había destrucción, ahí estaba Él. Y la vida para la iglesia a veces nos pasa en un estilo de vida donde no pensamos en nadie más. Y podríamos lavar pies a medio mundo, pero si no somos llamados a tener este tipo de cambios, entonces de nada sirve, se convierte en un simple ritual. Y Dios no está esperando de nosotros rituales. Dios no está esperando de nosotros repeticiones de hacer cosas vanas. Él está esperando una actitud de nosotros como la que hubo en Cristo Jesús.
La misma actitud que tuvo Cristo es la que nosotros debemos tener. Y sabes una cosa, Cristo se humilló ante sus discípulos, se humilló también entregando su vida por ti y por mí, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero sabes algo, por lo que Dios me sentí que debía compartir esto, porque muchas veces venimos a Cristo. La mayor parte de la gente viene a Cristo flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones. Dice el corito, ¿eh? Pero una vez, escúcheme bien, pero una vez que empezamos a ser transformados, hay mucha gente que no vino hoy, que estamos esperando ser servidos en lugar de servir, como si fuese un sindicato. Y ya logré ciertos logros, ahora y empezamos a exigir. Jesús pudo haber dicho a los discípulos: ¿saben qué? Yo ya voy a morir por ustedes, así que ustedes tienen que servirme ahorita. Pero Jesús no vino para ser servido, sino para servir. ¿Sabe una cosa, hermano? Esto debe estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Por favor, digan un buen amén todos los que están dormidos. Yo pensé que 2 o 3 que vi iban a decir amén, pero 50, ¿no? Es que estoy predicando y algunos me están diciendo que sí. Entonces, me emociona eso, ¿verdad? Que me digan que sí. Reprendo el espíritu de sueño. Y no es broma. Pues hay gente que viene a la iglesia a dormirse. Así que Jesús nos dio el mejor ejemplo. Y creo que es el ejemplo para mí hoy, para ti hoy. El evangelio es un evangelio de servicio. 2 discípulos estaban, la mamá de 2 discípulos vino y le dijo a Jesús que si sus hijos podrían estar a la derecha y a la izquierda cuando estuviera en el reino. O sea, dijo: si este va a ser el rey, pues mi hijo de perdido que sea el secretario de gobernación y el otro el de hacienda. Y quiso comprometer a Jesús. Pero le digo algo, hermano: en el reino de los cielos, dijo Jesús, el que quiera ser el más grande. ¿Se sabe ese versículo? El que quiera ser el más grande, ¿qué tiene que hacer? ¿Servir? ¿Así dice? Dice que tiene que servir a sus hermanos. ¿Sabe por qué? Porque entre hermanos, es que podemos servir a alguien en una posición alta, pero entre hermanos nos conocemos todos nuestros defectos. ¿Sí o no? Piense en lo natural, en sus hermanos. Por favor, no eche ahorita al hermano. No, en su casa, sus hermanos que tienen sus mismos apellidos. Piense en las imperfecciones de algunos de ellos y las saca así. Amén. Porque servir a alguien cuando no lo conoces y le ves una apariencia es fácil. Pero servir al que le conoces todas las fallas cuesta. ¿Por qué yo? Si este es, y empiezo una larga lista de cosas.
Pero Jesús les dijo, Jesús conocía a los discípulos, sabía hasta que Judas lo iba a entregar, y le lavó los pies. Wow. Si, tal vez cualquiera de nosotros, si le hubieran dicho, le vas a lavar los pies a Judas, ¿qué hubieras dicho? A cualquiera menos a Judas. Pero él los conocía y sabía que eran imperfectos. Pero el amor de Jesús pasa por encima de todas las imperfecciones, porque para poder servir se necesita amar. Lo voy a volver a repetir: para poder servir se necesita amar. Mire, yo ya voy a ir terminando. Le voy a platicar algo que pasó bien tremendo. Ahora en la reunión que fui, el apóstol que anda organizando todo, usted lo ve y así medio un poquito chaparrito y medio gordito y no le ve uno mucho así, pero él es médico y un buen médico, un profesional, y es un exitoso médico, pero es pastor, es apóstol. Y él se dio la tarea de buscar a todos los apóstoles para juntarlos y a convencerlos. Hey, pidámonos perdón. Pero en el evento todos andaban con sus esposas, los apóstoles estos, pero él no. Y entonces de pronto, en un momento que estaba muy especial, el Espíritu Santo lo llevó a hablar de su esposa. Y empezó a platicar. Y luego me tocó estar en una mesa con él y ampliar un poquito, pero fue algo tremendo. Dice él que pues profesionalmente creció, se casó, felices, empezaron a hacer muchas cosas juntos como esposos. Pero un día su esposa se enfermó. Cuando él estaba en su mejor época, dice, me invitaban a España a predicar y me invitaban a un montón de lugares. Mi esposa se enferma de gravedad. Creo, no estoy seguro, pero creo que le dio un derrame cerebral. Y él tenía un montón de compromisos y tenía a su esposa enferma. Y oraba al Señor y le clamaba al Señor. Y le dijo, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dijo, tu esposa es la iglesia. Tienes que renunciar a tu fama y tienes que renunciar a los viajes para atenderla a ella, para servirla a ella. No se podía valer por sí misma, Para él, su esposa era la iglesia, su primer ministerio. Hubo gente que le aconsejó que se divorciara. Apóstoles, entre comillas, ¿verdad? Para que pudiera seguir su ministerio. Y él dijo, yo tengo que, antes que mi ministerio, tengo que servir a mi esposa. Ella no se podía valer por ella misma. Y dice que hasta tomó un curso de maquillaje para arreglarla. Y finalmente quedó en estado vegetal. Y él, la gente le decía, ¿qué vas a hacer ahora? Y él decía, Dios va a hacer un milagro. Y la gente le recomendaba igual, divórciate, estás en tu derecho, y mira, y tú en la época, la mejor de tu ministerio. Y él decía, tengo que servirla, Dios va a hacer un milagro. Y la gente le decía, ¿y si no? Y él decía, como quiera la voy a servir, porque hice un pacto con ella. Al poco tiempo, la esposa empezó a reaccionar. No está al 100, pero mire lo que hace una actitud de servicio.
aún puede levantar a alguien de la muerte. Tal vez una actitud de servicio tuya o mía puede levantar a alguien de una muerte espiritual. Porque a veces es más fácil juzgar al no espiritual en lugar de servirlo, para que ellos reaccionen y puedan entender que cuando caminamos en una vida espiritual correcta es mejor que vivir así. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Dejemos de descalificarnos y empecemos a amarnos. Un amor que está dispuesto a servir, un amor que está dispuesto a darse, porque no sabes cuántos milagros puedas estar haciendo cuando sirves a otra persona y te pones por debajo. Jesús se humilló. Jesús se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, a pesar de tus imperfecciones y las mías. ¿Merecías la vida? ¿Merecíamos la vida? ¿Merecíamos el perdón de nuestros pecados? No hay cosas que podamos hacer para alcanzar lo que Cristo hizo por nosotros. Simplemente fue por gracia. Sirve por gracia. Si este año te la pasas con una actitud de servicio, aunado a lo que yo prediqué el domingo pasado, la bendición de Dios va a llegar sobre tu vida tarde o temprano, porque lo que tú siembras, eso cosechas. Los discípulos aprendieron una gran lección, pero creo que la iglesia tiene hoy en día que aprender esa lección, y necesitamos aprender a amarnos unos a otros. De hecho, y empezar a servirnos, porque humillarse nos rebaja humanamente hablando, pero nos exalta espiritualmente hablando. Qué fácil es juzgar. Es más fácil servir. Que salgamos hoy de este lugar y cada día que salgas de tu casa pensando: ¿a quién voy a servir? No solamente salir de tu casa, en tu misma casa. A veces no estamos dispuestos a servir a nuestro cónyuge o a nuestros hijos. Y a veces nuestra familia nos oye o nos ve servir a otra gente afuera y pensarán ellos: candil de la calle y oscuridad de su casa. Esto es el evangelio. Jesús selló la vida de los discípulos con esa acción. Y hay una última declaración que quiero remarcar. Jesús les dice: el siervo no es más que su Señor. O sea, cuando tú te humillas, no pierdes tu posición. La sellas, la marcas, la afirmas. Porque insisto, el proceso de perfeccionamiento nos lleva a servir. No nos lleva a una posición mayor, nos lleva a servir. Deja de exigir cosas por la antigüedad que tienes. Empecemos a servir
sin importar cuál es tu antigüedad. Entra al proceso de perfeccionamiento. Tal vez tú dices, pastor, yo leo la Biblia, oro todos los días, hago. Seguramente por más de 3 discípulos haber pasado eso en su mente. Pero tenían que servirse unos a otros. Tenían que aprender de Jesús. Y yo quiero invitarte hoy, ponte de pie por favor. Yo quiero invitarte. Puse el ejemplo de lo que sucedió en México, te voy a decir por qué. Porque es muy fácil juzgarnos. Cuando alguien tiene una falla, la hacemos notar más. ¿Sabes cuál es un enemigo del servicio para poder servir a los y ponerse por debajo? El orgullo. 100 cristianos dijeron, salió la número 1, el orgullo. Pero las cosas que obstaculizan que yo me pueda poner por debajo de alguien, las cosas que obstaculizan, escucha bien, porque yo quiero que hagas un pacto hoy. ¿Estás dispuesto a hacer un pacto para servir? Levánteme la mano, déjela arriba por favor, porque el Espíritu Santo está tomando una fotografía ahora. Gracias. Y el que se mueve no sale en la foto. Los obstáculos, aparte del orgullo, es la murmuración. ¿Sabe qué es la murmuración? ¿Sabe qué es? La murmuración es hablar de alguien con verdades. No está diciendo mentiras. Pero como a mí no me parece lo que piensa o lo que hace, entonces yo lo divulgo. Amén. 2, la crítica. Aunque la disfracemos de crítica constructiva. No, es que es constructivo el asunto, no lo tomes a mal. No murmures, no critiques. Están muy serios. No chismes. No digas calumnias. Calumniar ya es decir cosas que no son ciertas. Y menos si no te consta. Esas 4 cosas, o 5 y algunas que podíamos incluir, a nuestra naturaleza carnal le fascinan. Aunque no digas amén. A nuestra naturaleza carnal le encantan. Por eso hablé de un perfeccionamiento. Dios nos perfecciona para que vivamos para servirle. Porque no nos sirve de nada servir y mantener esas 4 o 5 cosas que dije. Es más fácil juzgar que decir, es que a lo mejor el hermano se equivocó y bueno, vamos a levantarlo. Porque la palabra dice, el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, si alguno cae, ustedes los espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos. Porque un día, si tú encuentras 10 personas con fallas, un día estás en la lista de alguien también. Y Jesús dijo, con la vara que midas serás medido. Así que
renuncia a la murmuración, al orgullo, al chisme, a la calumnia, a las críticas, aunque parezcan constructivas. Y aprende, cuando ves algo mal, aprende a quedarte callado y a estar dispuesto a ayudar para levantar a esa persona. Amén. Yo quiero invitarte a que los que estén dispuestos a servir hoy, que a partir de hoy digas: yo tengo un cambio de actitud. No estoy hablando del servicio en la iglesia, que es muy importante también, del servicio de tus dones para el Señor, que es muy importante. No estoy hablando ahorita de eso. Estoy hablando de ver dónde hay necesidad en tus hermanos para servir. Y estoy hablando de tener una actitud correcta, de si ves a alguien, en lugar de criticarlo, murmurar o algo, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Y realmente hacerlo de corazón. Y un tiempo glorioso vendrá. Hermano, estás en un proceso, estoy en un proceso. A lo mejor sea un área que no habías considerado. Hoy el Espíritu Santo te está hablando. Así que si tú estás dispuesto a hacer un pacto con Dios, vente aquí al frente.